a hablar de un nuevo concepto de enfermedad, el COVID-19. Dicha enfermedad no se sabía qué era, en Colombia se desconocía, en Colombia todavía pues la vida no continuaba normal. La situación cambió, la incertidumbre aumentó mucho más cuando a partir del marzo de 2020 se detectaron como los primeros pacientes infectados. El gobierno nacional de ese entonces lo que hizo fue decretar un confinamiento nacional. No se sabía qué estaba pasando, se desconocía totalmente la enfermedad, se tomaron algunas medidas que en ese entonces pues supuestamente eran para prevenir. A nivel mundial ya se hablaban de cierres parciales de empresas, lo que estaba afectando aproximadamente 2.700 millones de trabajadores en el mundo, lo que representa el 81% de la fuerza de trabajo. Pero ¿qué representaba esto para Colombia? Pues a partir de dicha fecha ya se hablaba aproximadamente de cierres parciales de las empresas. En Colombia para ese entonces, en los primeros 6 meses, se perdieron aproximadamente 2.7 millones de empleos. ¿Por qué se dio esto? Primero, porque al cerrar una empresa, las que más se vieron afectadas fueron las pequeñas y las medianas empresas, las pymes. Ante esto, muchas de esas empresas vivían en una zona de confort. Ante eso, las empresas las pymes nunca se habían visualizado en un futuro, nunca se habían visualizado cómo actuar frente a una crisis financiera. Pues al cerrar una empresa se crea un efecto dominó, es decir, cuando la empresa se cierra, se pierden empleos porque no hay nadie que compre. Cuando se cierra la empresa, ya no hay para pedirle a un proveedor. Entonces, al no pedirle a ese proveedor, se va aumentando ese efecto dominó, porque esa otra empresa va cerrando al no tener producción. La incertidumbre siguió aumentando. Para ese entonces se creó un nuevo concepto, pues la gente necesitaba sobrevivir de alguna manera. Las empresas, las pymes necesitaban sobrevivir. Se, se creó el tema de reinventarse, que era eso, buscar formas diferentes para poder sobrevivir económicamente ante dicha crisis. ¿Qué fue lo más complicado? Pues para las empresas que tenían liquidez económica pudieron solventarse. Para esas empresas que tenían un buen flujo de caja, tuvieron la forma como de mejorar las formas de negociación, darle una estabilidad en ese entonces a los empleados, no crear unos despidos masivos. Sin embargo, estas empresas fue un mínimo porcentaje. Pero ¿qué pasó con las pymes? Bueno, para ellos fue lo más grave. Muchas de estas empresas vivían del diario vivir, es decir, solo presentaban un flujo de caja, solo presentaban una liquidez económica para solventar los costos de ese momento. Por ejemplo, pago de nómina, pago de proveedores y otros costos. Al darse el cierre total, no tenían cómo liquidarse, no tenían cómo solventar una nueva idea ante esas necesidades. Entonces, ocurre lo siguiente, muy pocas tuvieron una visualización, un cambio de mentalidad. Se empezaron a meter por la parte de modernización o de automatización en las ventas, en lo económico, en lo comercial. Se crearon o se siguió aumentando lo que fueron dichas ventas en manera en línea, internet, presentar productos, presentar una nueva manera de vender, una nueva manera de buscar soluciones ante aquel cliente que en ese momento no se podía salir, cómo crear una venta de internet que llegara a todas las personas. Hasta ese entonces las ventas o compras en líneas solamente eran para personas que manejaban este tipo de comercio. Al vivir el confinamiento, todo el mundo se ve obligado a adquirir bienes y servicios. Entonces dichas empresas empiezan a buscar la manera de ofrecer esos bienes y servicios, pero de manera digital. Se empieza a dar un avance en menos de 5 años de digitalización enorme. Es decir, se pasó
de unas ventas físicas, ir a un cambio, un menudeo, un pago como trueque, por decirlo así, de manera física, a una compra o un cambio digitalizado. Lo más complicado es que muchas de estas personas no tienen una relación con eso. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a crear nuevas formas de emprendimiento. Digitalización, muchas de las empresas no tenían relación alguna con esto. Ante la falta de solvencia y no querer invertir en una nueva forma de visión comercial, estas van a la bancarrota, provocando así cierre o despido de muchas personas. Por el contrario, hubo otras pymes que lograron solventarse de manera complicada, pero lo pudieron hacer. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de la utilización de la tecnología como un canal de ventas, implementando todas las normas de informática financiera, es decir, los pagos electrónicos tuvieron un mayor alcance. La implementación de un correcto análisis de los archivos financieros y de los estados financieros de cada una de las empresas. Y por último, se implementó algo novedoso, la implementación del teletrabajo. Finalmente, si bien es conocida el COVID como consecuencia de una cantidad de excesos de personas, crisis financieras, Colombia logró sobrevivir a eso. Muchas de las pymes lograron sobrevivir cuando se adaptaron a este cambio, cuando se adaptaron y tuvieron un cambio de mentalidad hacia el futuro. Afortunadamente, al día de hoy ya muchas de estas empresas se han recobrado. Sin embargo, cabe aclarar que todas esas empresas, una mínima cuantía después, como todo volvió a la normalidad, están haciendo un retroceso, es decir, están volviendo a lo que era antes de pandemia, olvidándose que hubo un tiempo, en tan solo menos de un año, que una sola enfermedad, una sola palabra, COVID-19, logró casi extinguir muchas de las empresas económicamente. Gracias.